Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen día. Vamos a dar inicio entonces, como les estaba contando, a nuestro 4 ciclo de conversatorios, pasturas de buena calidad para la ganadería. Hoy específicamente, Octavio González, nuestro experto, quien es ingeniero agrónomo con un máster en geomorfología y suelos y quien es nuestro director de investigación, desarrollo e innovación, va a darnos un conversatorio sobre sostenibilidad y productividad en el manejo de praderas para la producción lechera. Está muy enfocado, digamos, en los beneficios de las pasturas específicamente para la lechería. Bienvenido, Octavio. Quiero recordarles primero las normas, por favor, del conversatorio. Les pido el favor de mantener micrófonos y cámaras apagados para no generar ningún tipo de interferencia. Todas las preguntas, ya saben, pueden escribirlas por el chat y las recogeremos y al final del conversatorio las respondemos una a una. Y quienes quieran recibir la grabación del conversatorio nos pueden enviar también por el chat el correo electrónico y yo los incluiré en la lista de envío. Muchas gracias. Damos inicio. Bueno, gracias, Catalina. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar hoy acerca de la sostenibilidad y la productividad en el manejo de praderas para la producción lechera. Sostenibilidad y productividad no son términos ni conceptos contradictorios. Sostenibilidad y productividad son conceptos que están alineados y que tiene que ver uno con el otro. La idea es mantener la productividad a través del tiempo, no ser hoy productivos y mañana menos productivos a expensas del agotamiento de los recursos, sino que se trata de mantener la oferta productiva de los recursos, del recurso suelo particularmente, del recurso agua, de las pasturas, para poder ser así productivos en el tiempo. Entonces, a lo largo de este conversatorio, vamos a tratar de hacer énfasis en la relación de estos conceptos, dado que tienen una estrecha relación entre sí. Vamos a empezar planteando que toda actividad agrícola y en particular la producción de pasturas es una actividad que está expuesta a condiciones climáticas, a condiciones ambientales altamente cambiantes. Entonces, en este cuadro estamos presentando el efecto del cambio climático, sequías e inundaciones que cada vez eran más intensas y más frecuentes. Aquí vemos que en un periodo de 2009 a 2014, el número de animales muertos es alrededor de 343.000. El número de animales desplazados alrededor de 4.800.000 y el número de hectáreas afectadas alrededor de 13 millones de hectáreas afectadas tanto por inundaciones como por sequías. Entonces, estos aspectos climáticos, ambientales, vienen poniendo en riesgo la sostenibilidad y la productividad de las actividades agrícolas, de las actividades ganaderas, de la producción pecuaria, porque tenemos un sistema de producción expuesto, sujeto a condiciones de cambio, sujeto a la intemperie. En este cuadro les planteo la tasa de remoción del carbono. Tasa de remoción del carbono quiere decir esa incorporación que se hace del carbono en el sistema productivo a la luz de la diversidad del sistema. Entonces, entre más diverso sea el sistema, mayor inmovilización y mayor incorporación de carbono orgánico se hará en este. Y vamos a tener así una tendencia a reducir el impacto debido
a los procesos de producción que se incorporan en los sistemas de producción, particularmente acá en la actividad ganadera relacionada con el manejo de las pasturas. Estas tasas de remoción de carbono orgánico tienen relación con la huella de carbono. Esta huella de carbono no es más que el efecto de los gases de efecto invernadero sobre el sistema, sobre la atmósfera básicamente. Entonces, la actividad ganadera, en la medida en que sea una actividad más artificial, que implique la utilización de recursos externos, va a tener una huella o un impacto bastante alto en términos de CO2 desprendido, es decir, en términos de huella de carbono. Entonces, comparando los diferentes países, vemos como Colombia tiene un alto impacto. Si en Colombia la actividad de silvopastoreo, al tener una actividad mucho más diversificada que implica la incorporación de menos cantidad de recursos externos, el impacto a la luz de la huella de carbono será menor. Entonces, en la medida en que tengamos sistemas de producción más artificiales, es decir, menos sostenibles, el impacto y deterioro a través del tiempo, es decir, la afectación sobre la sostenibilidad cada vez será mayor. En este cuadro les planteo eh, que Colombia tiene una capacidad de carga de 0.35 eh, cabezas de ganado por hectárea, que es en términos generales superior a los 19 países más grandes y una productividad por hectárea agropecuaria de 20 kilos. Pero acá es importante subrayar la utilización que se hace del forraje, que se hace del pasto, que se hace de las praderas para la producción de carne. Y aquí vemos que en este indicador de productividad, Colombia está realmente bajo. Hay países que tienen menor dependencia a la producción lechera, a la producción ganadera vía concentrado y tienen una dependencia mayor a la luz de la transformación de carne o la transformación de leche mediante la utilización de pasto. Entonces, en la medida en que la alimentación sea de base forrajera relacionada con suministro de pasto, estaremos dentro de unos sistemas mucho más productivos y mucho más eficientes. Este es un trabajo desarrollado por el Ministerio de Agricultura. En este cuadro siguiente les presento cómo ha venido reduciéndose la productividad de carne y leche en el país. En la década del 61 al 80 teníamos un crecimiento del 2.1, del 81 al 2000 del 0.4 y desde el 2001 al 17 venimos en una drástica tendencia a la disminución. En los últimos 17 años, la tasa de crecimiento de la productividad en Colombia ha sido de las más bajas en el mundo. Entonces esto pues nos debería llevar a considerar que pues está pasando algo, no se están haciendo las cosas pues como deberían hacerse al verse comprometida la productividad. Y este compromiso de la productividad pues está teniendo una estrecha relación con la utilización de los recursos, con la afectación de la sostenibilidad. Entonces, los recursos se agotan, el recurso suelo se agota, va perdiendo su oferta productiva. Y al perderse su oferta productiva y al tratar de subsanarse esa oferta productiva mediante la incorporación de insumos y recursos externos, termina afectada completamente la productividad. Colombia podría mejorar hasta un 50% su capacidad de carga acercándose a Brasil, lo que significa una producción de 1.3 millones de toneladas de carne
más, es decir, pasar de 0,35 a 0,53. Entonces, ¿cómo mejorar esa productividad? Pues el mejorar la productividad a la luz del entendimiento, a la luz de comprender cómo funcionan los recursos, cómo funciona el sistema suelo, planta, animal en vía de la sostenibilidad. Eh, para entender ese funcionamiento nos debemos contextualizar, nos debemos ubicar. Y nosotros estamos ubicados en una región tropical. Nosotros estamos 23 grados norte, 23 grados sur de la línea ecuatorial que representa el trópico. Y el trópico, a diferencia de la zona templada, se caracteriza por altas condiciones de intemperismo, por altas condiciones de meteorización, altas temperaturas, alta precipitación, suelos deficitarios, bajos niveles de materia orgánica, afectación de las características y propiedades de los suelos. Entonces, bajo estas características tropicales, se han generado ciertas razas, bos índicos o bos tauros, relacionadas con la producción de carne, con la producción de leche o doble propósito, y se han generado la adaptación de unos pastos tropicales a unas condiciones particulares que ofrece este trópico. Y en trópico alto, la especie predominante ha sido el penicetum, el quicuyo, como base de la oferta forrajera en la producción de alimentos, en la producción de pastos, en la producción de forraje. Eh, lo que estamos planteando es que si nosotros hablamos de sostenibilidad, debemos pensar en una actividad eh, lechera, en una actividad ganadera soportada en una alimentación de base forrajera. Y para poder tener una alimentación de base forrajera, debemos tener un adecuado entendimiento de cómo funcionan los suelos, cómo es la particularidad de los suelos en esta condición tropical, porque son completamente diferentes a los suelos de zona templada. Entonces, es así que si nosotros planteamos como ecuación de producción, ¿qué necesitamos para que haya producción de forraje? ¿Qué necesitamos para que haya producción de pastos? Necesitamos una interacción suelo, ambiente, planta, manejo. Suelo, ambiente, planta, manejo. Entonces estamos en una condición de unos suelos de alta fragilidad, porque tienen una tasa de evolución y una tasa de cambio bastante alta en un ambiente de alta precipitación y de alta temperatura, con unas especies forrajeras no siempre adaptadas a esa condición y con unas especies ganaderas no siempre adaptadas a esa condición. Y el manejo lo estamos forzando a unas condiciones de suelo y ambiente para poder mantener unas líneas de producción alta. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos la dinámica de lo que representa el suelo tropical, de lo que representa las explotaciones tropicales en una condición particular, muy seguramente seremos más sostenibles y seremos más productivos. Una pastura se considera degradada cuando ha sufrido una disminución considerable de su eh, productividad potencial en unas condiciones edafoclimáticas y bióticas dadas, es decir, en unas condiciones particulares de suelo y en unas condiciones biológicas particulares. Entonces nos enfrentamos a una particularidad de suelos en los extremos, es decir, de unas texturas arenosas que favorecen altas pérdidas de nutrientes vía lixiviación o unos suelos completamente arcillosos que tienen tendencia a la compactación, donde el desarrollo de los sistemas de raíces es completamente precario. Y si no tenemos un buen sistema
eh, radical, los procesos de nutrición vegetal se verán comprometidos. Es así que a la luz de la sostenibilidad debemos considerar que el suelo se está deteriorando, que el suelo se está degradando naturalmente, que así no lo usemos, dado que el suelo está expuesto a las condiciones de intemperismo, a las condiciones de meteorización, el suelo naturalmente está perdiendo su capacidad productiva. Cuando a esto le sumamos prácticas de uso y manejo artificiales, insostenibles, estaremos afectando su oferta productiva y la sostenibilidad del recurso cada vez será menos. Entonces, dentro de esta pérdida de su capacidad productiva, dentro de este deterioro, lo podemos relacionar con el efecto del agua, con el efecto del viento, efecto de movimientos masivos, efecto de la maquinaria, efecto del pisoteo de los animales, al no manejar adecuadas capacidades de carga que ponen en entredicho la estructura, la agregación, la porosidad del suelo y así la capacidad de retención de humedad. Entonces, dentro del concepto de sostenibilidad, nosotros estamos pensando en una oferta forrajera de buena calidad. Y esa oferta forrajera de buena calidad la estamos pensando generar en suelos de baja oferta productiva. Es decir, los suelos son deficitarios per se y en el trópico mucho más. Entonces, frente a esa baja oferta productiva del suelo, en la medida en que implementemos sistemas de producción más intensivos, eh, menos sistémicos, menos holísticos, la capacidad de ofertar forraje de buena calidad cada vez será menor. Entonces tenemos que sincronizar la oferta productiva a la luz de la calidad de los suelos relacionados con esa capacidad de producir forraje de buena calidad. Entonces, yo creo que para todos es claro que el actual modelo de la ganadería tiene un enfoque muy convencional y ese enfoque convencional tiene grandes rezagos de la revolución verde. Entonces nosotros venimos dentro de una revolución verde que busca incrementar la producción manejando factores aislados. Y dentro de esos factores aislados está la genética animal por un lado, la fertilización por otro lado, la suplementación por otro lado. Y dentro de esta desarticulación se exceden los niveles de producción por encima del potencial productivo del sistema. Entonces, le reitero que tenemos un sistema de baja oferta productiva por las propiedades del suelo que están realmente descompensadas y que se están alterando. Y dentro de esos sistemas de baja oferta productiva, nosotros queremos tener una alta capacidad de rendimiento, una alta producción soportado en estos factores aislados. Y eso más que contribuir a tener en el largo plazo aumento en la productividad, aumento en el rendimiento, cada vez los rendimientos y la productividad es menor. Como veíamos en el cuadro inicial, donde Colombia en estos últimos 17 años ha venido comprometiendo enormemente su oferta productiva. Entonces, con este enfoque intensivo, si se quiere, con este enfoque reduccionista y con este enfoque simplista de cultivos limpios con alta aplicación de fertilizantes químicos y agrotóxicos, se generan desbalances nutricionales en plantas y animales. Esto se descompensa los recursos suelo, agua y biodiversidad y contamina no solamente el ambiente, no solamente el suelo, sino los productos obtenidos, porque vamos a tener tendencia a la fitotoxicidad relacionada con muchos elementos que limitan el crecimiento y desarrollo de raíces, solo por decir algo,
y trazabilidad de muchos metales, de muchos elementos en la fracción leche, lo que altera finalmente su calidad y su valor y su costo final, su precio mejor, perdón, al momento de la venta. Entonces, este modelo simplista, intenso, debería ir en contradicción con una ganadería más sostenible, que considere una visión más holística, considerando como un todo el proceso productivo. Y esto trabaja con la base de que algunos factores deben estar completamente interrelacionados. No hay factores desarticulados, sino que todo está integrado en un sistema como un todo. Entonces, entender este concepto de relacionamiento, este concepto sistémico, realmente nos permitirá tener un enfoque desde la sostenibilidad y desde la productividad. Este enfoque holístico o como un todo o como sistémico, si se quiere, implica una producción de leche en el trópico alto y bajo de Colombia y debe tener en cuenta algunos procesos que determinan y rigen la sostenibilidad. Y estos aspectos que rigen la sostenibilidad no son más que el mantener eh, un adecuado equilibrio del ciclo del agua, un adecuado equilibrio de la biodiversidad, un adecuado equilibrio de los minerales. Y cuando hablamos de los minerales, pues no nos referimos al mineral como un sólido, pues inorgánico, sino que nos referimos a elementos nutrientes. Aquí nos vamos a dar como esa licencia de hablar de minerales relacionándolos con elementos nutrientes. Entonces, los minerales en este contexto son los diferentes nutrientes que se mueven dentro del sistema. El flujo de energía fundamental y dentro de este flujo de energía, el ciclo del carbono es fundamental. Entonces, el mantener adecuados niveles de materia orgánica en el suelo, adecuados contenidos de carbono orgánico, adecuado flujo de elementos nutrientes va a conducir a la sostenibilidad. Hemos insistido que la sostenibilidad de los sistemas está referido al ciclaje de los elementos nutrientes. Si esos elementos nutrientes se pierden, va a querer decir que no quedan disponibles para la planta y al perderse, pues habrá que aplicar más para que la planta tenga oportunidad de absorberlos a través de la raíz y si absorbo más, perdón, y si aplico más, voy a tener unos costos de producción mayor. Y no solamente unos costos de producción mayor, sino que voy a tener un efecto contaminante en aguas y un efecto contaminante en pastos y un efecto contaminante en la leche por la acumulación de esos excedentes, por la aplicación excesiva de elementos nutrientes, de minerales, como lo estamos considerando en este contexto. Entonces, dentro de la visión holística o sistémica, si se quiere, es muy importante el ciclaje de los elementos nutrientes y el flujo de energía relacionado con el carbono orgánico. Entonces, es fundamental considerar el ciclo de los minerales, el ciclo de los elementos nutrientes. Y dentro de este ciclo de los elementos nutrientes, porque también como hemos planteado insistentemente en otros conversatorios, no es posible producir forraje, no es posible producir pasto, no es posible producir leche, no es posible producir carne si no hay absorción de nutrientes. Si estos elementos nutrientes no regresan al suelo, no regresa el carbono orgánico, vamos a tener cada vez un sistema más descompensado y un sistema cada vez más frágil. Entonces debemos considerar eh, dramáticamente la importancia de la recirculación de estos elementos nutrientes, de este ciclo de los minerales como lo estamos planteando acá. Entonces, este ciclo se refiere al reciclaje de los minerales en el sistema suelo, planta, animal. Si hay aporte de residuos de origen animal, bovinaza, hay que reincorporarla dentro del sistema porque estas sustancias, estos compuestos orgánicos contendrán los elementos nutrientes que si no es así, estarían conduciendo al agotamiento
estarían conduciendo a reducir cada vez más la oferta productiva del suelo. Un buen ciclo mineral implica un suelo vivo, no un suelo muerto, no un suelo artificial. Nosotros no necesitamos que el suelo simplemente ancle y fije mecánicamente la raíz de la planta. Eso es un sistema completamente artificial. Nosotros requerimos un suelo vivo, un suelo que sea capaz de regular el movimiento de los elementos nutrientes, porque en esa regulación de esos elementos nutrientes estará referida a la sostenibilidad. Requerimos un suelo biológicamente activo, con adecuada aireación y adecuada energía para sostener los organismos vivos y que estos organismos vivos en íntimo contacto con el nitrógeno, con el oxígeno y el carbono y los minerales del suelo determinará la alta diversidad vegetal que podremos encontrar en el suelo con diferentes sistemas de raíces. Entonces estamos pensando en diversidad en todos los aspectos y dentro de esta diversidad debemos considerar las pérdidas de los elementos nutrientes o de los minerales que se dan en el suelo. Y estas pérdidas son inherentes al sistema mismo. Inherentes que están implícitas en la aplicación del fertilizante. Sería un escenario ideal que usted aplicara 100 unidades de nitrógeno y que esas 100 unidades quedaran biodisponibles. Pero esas 100 unidades que usted aplica, se le están perdiendo el 60, el 40% de ese fertilizante nitrogenado que usted está aplicando. No quiere decir que desaparezca, que se esfume ese nitrógeno, que se desintegre. Quiere decir que no queda a disponibilidad de la planta, no queda a disponibilidad de la raíz. ¿Y por qué no queda a disponibilidad de la raíz? Porque dada la afectación que tenemos en las propiedades del suelo, ese elemento se ha perdido, porque se volatiliza, porque se precipita, porque se lava, porque se lixivia, porque se fija. Hay una serie de procesos implícitos a la naturaleza del suelo. En la medida en que el suelo vaya perdiendo la capacidad de intercambio catiónico, el número de cargas negativas, vamos a tener un suelo que está conduciéndose inexorablemente a su degradación. Y el aporte de cargas negativas está referido al carbono orgánico, es decir, a la materia orgánica. Entonces, en la medida en que nosotros pudiéramos mejorar los niveles de materia orgánica en el suelo, los niveles de carbono orgánico, podríamos tener eh, eh, niveles de permanencia de los elementos nutrientes mucho mayor en el suelo. Y si yo tengo niveles de permanencia mucho mayor en el suelo, pues es una conclusión lógica que tendría que aplicar menos. Si los niveles de permanencia de los nutrientes en el suelo son muy bajos, entonces obviamente tengo que aplicar mucho más. Los costos de producción se me van a incrementar y la productividad de mi actividad va a ser mucho menor porque estaré poniendo en riesgo la sostenibilidad misma del sistema. Entonces, estos aspectos del ciclo de los elementos nutrientes son fundamentales en el manejo de praderas. Aquí estamos planteando un adecuado ciclo mineral y un deficiente ciclo mineral. Y ese adecuado ciclo o deficiente ciclo afectado por estos componentes, por estos factores. Porcentaje de materia orgánica, de cobertura, es alto eh, en un adecuado ciclo. Si es bajo, es deficiente. La naturaleza de la materia orgánica, si es una materia orgánica estabilizada, sanitizada, madura, estará relacionado con un ciclo mineral adecuado. Si es inmadura, entonces vamos a tener un deficiente ciclo. La actividad biológica, si tengo poca actividad biológica, voy a tener un deficiente ciclo. Contrario a si tengo una gran actividad biológica, voy a tener un ciclo adecuado. Y así sucesivamente. La densidad de las plantas, si es cerrado o amplio. La superficie del suelo relacionada con la porosidad, si es porosa o si es compacta y sellada. Las raíces de las plantas, si es abundante o reducida. Penetración de las raíces a muchos niveles o solamente superficial relacionado con un deficiente ciclo.
subsuelo y subsuelo, buena estructura, baja porosidad o compacto, vida subterránea abundante y reducida, pérdidas de minerales, baja en un adecuado ciclo mineral, alta en un deficiente ciclo mineral, tasas de reciclaje de minerales, alta, en un deficiente ciclo, baja. A esta tasa de reciclaje es lo que debemos apostar, no, no subsanar los déficits de elementos nutrientes en el suelo vía aplicación. Muy insistente con este concepto porque si subsanamos y cerramos ese balance de pérdidas aplicando más, los costos de producción se van a incrementar. Entonces, para mejorar la tasa y magnitud de los ciclos de nutrientes, necesitamos incrementar el número de especies de plantas y animales presentes. Necesitamos favorecer la diversidad, mantener una alta proporción de plantas de raíces profundas, incrementar el contenido de materia orgánica para mejorar la actividad biológica del suelo, reducir prácticas que disminuyan la biodiversidad o la actividad biológica, como el uso indiscriminado de agroquímicos. Altas cantidades de fertilizantes, particularmente de reacción ácida, reducen la actividad biológica del suelo. Dosis mayores a 62 kilogramos de nitrógeno químico hectárea por pastoreo afectan las formas de vida del suelo. No hay que aplicar altas cantidades de fertilizantes nitrogenados porque estaríamos descompensando, estaríamos afectando la sostenibilidad del recurso. Y al afectar la sostenibilidad, estaríamos comprometiendo la productividad. Esas altas aplicaciones de esos fertilizantes van a generar desbalances nutricionales. Desbalances nutricionales al considerar esquemas de fertilización solamente de NPK. La materia orgánica es un gran sumidero, es un gran reservorio de una gran cantidad de elementos. Todo el azufre que hay en el suelo está relacionado con la materia orgánica. Es un adecuado depósito y suministro de elementos menores. Entonces, en la medida en que yo incorpore o aplique materia orgánica en el suelo, estoy aportando una gran cantidad de elementos nutrientes para compensar esas aplicaciones de NPK que se hacen algunas veces de forma desproporcionada. Esos desbalances crean en el pasto condiciones favorables para el ataque de plagas y enfermedades. Entonces, en la medida en que haya mayor presencia de plagas y enfermedades, voy a tener sistemas mucho más descompensados, menos sostenibles, menos productivos. En este esquema les planteo la variación de la proporción de nitrógeno soluble y azúcares en el contenido celular a diferentes niveles de nitrógeno. ¿Cómo afecta ese nivel de nitrógeno el contenido disponible, que es el contenido celular, y la pared celular que tiene ese aporte de fibra? El nitrógeno soluble, proteína y compuestos nitrogenados, y los azúcares hacen parte de los contenidos celulares. Entonces, es decir, en la célula, en el citoplasma de la célula, voy a tener proteína y compuestos nitrogenados y azúcares porque deben ocupar un mismo espacio. Si aumenta la cantidad de nitrógeno, voy a reducir los azúcares y las fuentes de energía para el manejo y la producción lechera. La producción de cada uno en el contenido celular depende del suelo, ambiente y manejo. Y en este manejo, la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Entonces, cuando tenemos un suelo con deficiencia de nitrógeno, entonces el contenido de proteína pues es bajo. Y eso es evidente y lógico para todos. Un suelo con un nivel suficiente de nitrógeno, voy a tener una composición equilibrada entre azúcares y proteína, pero cuando excedo la cantidad de nitrógeno, voy a tener un desbalance del nitrógeno con relación a los azúcares y la energía que va a empezar a generar problemas en el animal mismo. Y esos problemas relacionados con esos altos contenidos de nitrógeno. Entonces, esos altos contenidos de nitrógeno
cuando el animal consume estos pastos, estos materiales con alto contenido de nitrógeno, se van a presentar altos contenidos de amonio, nitratos y nitrógeno ureico en el torrente sanguíneo. Esto genera un pobre desempeño de vacas alimentadas con este exceso de proteína. Los altos niveles de nitrógeno ureico en la sangre también van a tener efectos tóxicos sobre espermas, óvulos y el embrión en desarrollo y gestación. Los niveles de nitrógeno ureico en la sangre van a alterar el balance hormonal, ocasionando bajos niveles de progesterona. Niveles altos de proteína al comienzo de la lactancia pueden incrementar el déficit de energía por esa composición equilibrada que debería haber a nivel celular. Entonces, no siempre aplicar altas cantidades de fertilizantes nitrogenados conduce a un buen desempeño del animal, porque vamos a generar descompensaciones y desbalances en el animal. Como estamos planteando que no hay factores desarticulados y que estamos considerando esto como un todo y dentro del todo el factor suelo es determinante, deberíamos considerar también unas prácticas menos invasivas en términos del manejo del suelo. Y estas prácticas menos invasivas relacionadas sobre todo con la agregación y la estructura del suelo. La estructura del suelo es la propiedad por excelencia, es la propiedad que da identidad al suelo. Y dentro de la agregación tenemos un concepto de bioestructura. Y esta bioestructura relacionada con la agregación y esta agregación relacionada con la buena porosidad, la buena cantidad de aire y la buena permeabilidad. Si un suelo no tiene buena estructura, si un suelo no está bien agregado, vamos a tener dificultades. eh, por favor, apagamos el micrófono. Carolina y Fernando tienen el micrófono abierto. José, ¿me ayudas? Eh, el suelo debe tener una buena estructura, debe tener una buena agregación, porque para la buena nutrición vegetal, para los buenos procesos de absorción de nutrientes, necesito un equilibrio entre el agua y el oxígeno. Si tengo déficit de oxígeno, voy a tener problemas. Si tengo exceso de agua, voy a tener problemas. Es decir, que debo tener una composición balanceada. El suelo, al estar bien aireado, una mol de glucosa puede dar hasta 672 calorías de energía. En cambio, en una condición anaeróbica, esas 672 se convierten en 21 calorías, solamente por un efecto de mal manejo de la porosidad del suelo, por un mal manejo de la humedad relacionada con la estructura y la agregación. Cuanto menos aire haya en el suelo, menor será la cosecha, menor será la producción de forraje, menor será la producción de pasto. Cuanto menos aire haya, menos será la respuesta a los fertilizantes químicos. Entonces, en una condición de suelo inundado, de suelo saturado o de un suelo compacto, con la porosidad comprometida por un alto pisoteo o un mal ejercicio mecánico, por más fertilizantes que usted coloque, la planta no los va a absorber, porque para que haya absorción de los elementos nutrientes debe haber energía y esa energía se obtiene vía respiración y para poder respirar y para poder producir ATP se requiere oxígeno. Entonces, no es por aplicar más voy a tener mejor respuesta, porque deberé tener una composición balanceada relacionada con el buen manejo del suelo en términos de agregación y de capacidad de retención de humedad. Esto definitivamente se logra a la luz de la materia orgánica. Pensar en sostenibilidad en ausencia de materia orgánica realmente es complejo y complicado. La capacidad del suelo tropical de intercambiar cationes
es decir, calcio, potasio, magnesio, sodio o amonio, NH4+, disponibles para la planta, depende del contenido de materia orgánica. Un suelo con apenas un 5% de materia orgánica puede intercambiar casi lo mismo que un suelo con un 55% de arcillas. Entonces, la mejor forma de impactar positivamente el buen funcionamiento del suelo en búsqueda de la sostenibilidad y la productividad definitivamente está relacionada con la materia orgánica y la actividad biológica. Es así que deberíamos considerar la aplicación o la incorporación de fuentes minerales en combinación con materia orgánica. Esa incorporación conjunta de materia orgánica y minerales debe conducir inexorablemente a mantener la sostenibilidad o, si se quiere, a impactar menos la oferta productiva del sistema suelo-planta-animal. La principal actividad de los microorganismos es la estabilización de la materia orgánica, su enriquecimiento con minerales, su transporte y su íntima mezcla con el suelo mineral. Suelos con deficiencia de materia orgánica crean condiciones para la aparición de plagas. No hay enfermedad vegetal sin previa y determinada deficiencia mineral. Hay mayor susceptibilidad de los elementos de las plantas a plagas y enfermedades. Hay mayor susceptibilidad de las praderas, de los pastos al ataque de plagas y enfermedades cuando hay un desbalance y una descompensación nutricional. Cuando excedemos la aplicación de nitrógeno, la planta va a tener menores posibilidades de defenderse frente a ataque de plagas y enfermedades. Una planta con alta cantidad de nitrógeno va a ser mucho más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Los elementos calcio y potasio y fósforo contribuyen especialmente a la salud vegetal y el desarrollo de una buena microbiología. Entonces, dentro de este panorama, ¿qué hacer? El qué hacer, pues definitivamente estaría relacionado donde el objetivo fundamental del sistema es la transformación de pastos y forrajes a través del animal en leche. Nosotros veíamos en ese cuadro inicial donde la transformación que tenemos en el país de pastos a carne o leche es muy baja y definitivamente un sistema será sostenible en la medida en que la base de la alimentación sea forrajera, es decir, que el animal consuma ese pasto y lo transforme a leche. El sistema debe dedicar todo su esfuerzo a la producción de una cadena de recursos forrajeros de alta calidad nutritiva que garantice al animal un alto consumo de materia seca de alta digestibilidad con el propósito de asegurar un alto consumo de nutrientes digeribles totales producidos en la finca. Sostenibilidad referida a la oferta forrajera y oferta forrajera referida al manejo de los suelos, al manejo de la nutrición vegetal. Dentro de este quehacer, definitivamente se erigen los aspectos de sostenibilidad. Y estos aspectos de sostenibilidad referidos a ese ciclaje de los minerales, referidos a ese ciclaje de los elementos nutrientes. Y entendiendo claramente que la baja eficiencia de los fertilizantes, más el alto costo que tienen, más el impacto ambiental que tiene su aplicación, va a generar altos limitantes para la productividad. Entonces, en ese quehacer necesitamos esquemas de fertilización más sustentables, donde el impacto sea menor. No podemos de una forma ligera decir no aplique nutrientes, no aplique fertilizantes, no aplique minerales, porque la productividad pues se caería, porque no se puede producir biomasa, no se puede producir forraje.
No se puede producir pastos sin la aplicación de elementos nutrientes, pero la consideración es que dentro de ese esquema de manejo más sostenible habríamos de considerar la combinación mineral orgánica y si se quiere ir más allá en una aplicación biomineral orgánica, mezclando nutrientes, materia orgánica y microorganismos, porque el aspecto o lo determinante no es la cantidad aplicada. Yo creo que ilustramos que el exceso en la aplicación de fuentes nitrogenadas va a tener una descompensación en el manejo de los sistemas de producción. Entonces, la solución no es aplicar más, la solución es garantizar una mayor permanencia y se requiere es reducir las pérdidas aumentando la permanencia que se traduce en mayor eficiencia. Debemos trabajar en un mejor desarrollo de raíces vía suelos mejor agregados y mejor estructurados, vía buena incorporación de carbono orgánico y esta buena actividad de la estructura de la agregación va a tener alto relacionamiento con la actividad biológica. Es así que la propuesta más razonable, más lógica, más simple para permitir un, un esquema de manejo de menor impacto, más sostenible, más amigable, más ecológica, si se quiere, es la aplicación de mezclas mineral orgánicas, donde no solamente apliquemos NPK, sino que también hagamos la aplicación de carbono orgánico. Y este carbono orgánico va a ser el vehículo para tener allí la presencia de microorganismos funcionales, de microorganismos que van a impactar el ciclaje, la dinámica, la movilidad del nitrógeno y el fósforo particularmente, porque son los elementos más costosos y más limitantes en los esquemas de producción. Es así que estas tecnologías que incorporan la combinación de materia orgánica, de minerales y microorganismos están teniendo y van a tener cada vez más un impacto mucho más positivo, mucho más grande en los esquemas productivos y en la sostenibilidad de los sistemas suelo, planta, animal. La intención es cada vez impactar y mejorar la disponibilidad de nitrógeno y fósforo. Como decíamos anteriormente, la aplicación de nitrógeno se puede perder hasta el 60%, la aplicación de fósforo se puede perder hasta el 90%. Entonces es inconcebible manejar un sistema productivo donde un recurso que usted está aplicando se le está perdiendo el 90%. Las plantas en procesos de coevolución con muchos microorganismos han permitido el ciclaje y la recirculación de estos elementos nutrientes, particularmente el fósforo. El fósforo se erige como ese elemento altamente limitante y altamente costoso en el trópico. Hay microorganismos solubilizadores de fósforo, hongos formadores de micorriza que van a mejorar los procesos de absorción y de incorporación de este elemento en los tejidos vegetales, en la producción de forraje, en la producción de pastos. Es así que deberían considerarse la aplicación de estos microorganismos porque desafortunadamente estos esquemas de manejo intensivos de los que planteamos como rezago de esa revolución verde que consideran la aplicación de alta cantidad de agroquímicos ha reducido estas poblaciones de microorganismos y ya no los encontramos naturalmente en el suelo. Entonces, como ya no están naturalmente en el suelo, hay que aplicarlos, hay que incorporarlos. Entonces, esta tecnología de permaacción de una mezcla biomineral orgánica está dirigiendo esfuerzos a tener una combinación de materia orgánica, de minerales y un componente biológico. Es destacable en estas mezclas, en un Permaxión 3188, el contenido de carbono orgánico. Hablar de un contenido de carbono orgánico de un 5,1%, como lo tiene
este producto es tener unos niveles de materia orgánica de alrededor de 10%. Y este 10% de materia orgánica va a tener un efecto bastante positivo, bastante grande en el suelo, que comparativamente con otros fertilizantes de grado similar que no tienen esa característica o ese contenido de carbono orgánico. El considerar estas mezclas biomineral orgánica va a garantizar mayor permanencia de esos elementos nutrientes dentro del sistema suelo, para que la disponibilidad, para que la biodisponibilidad en la solución del suelo cada vez sea mejor, cada vez sea mayor. ¿Cómo se determina esto? Con tasas de liberación. Y esas tasas de liberación relacionadas con la interacción del componente orgánico con las fuentes de minerales. El tener un producto que al mismo tiempo aporte minerales y aporte materia orgánica, vamos a tener un efecto bastante positivo en la permanencia de esos elementos nutrientes dentro de la solución del suelo, aumentando la biodisponibilidad, aumentando el ciclaje de esos elementos nutrientes para la producción de pastos, para la producción de forrajes. ¿Esto cómo se mide? Haciendo unas cinéticas de liberación. Y esto es lo que hemos obtenido en procesos donde se cuantifica cómo se pierden los elementos químicos en un periodo de tiempo determinado. En el eje X tenemos días, y en el eje Y tenemos ese porcentaje de pérdidas. Se cae dramáticamente en el NPK la aplicación de la pérdida, aumenta la pérdida de esos elementos nutrientes en el corto plazo. Cuando tengo una combinación orgánico-mineral, estos tres elementos, el NPK, logran permanecer más tiempo en el suelo. Hay un efecto muy marcado en la materia orgánica y el fósforo, y la actividad biológica referida a microorganismos solubilizadores de fósforo y hongos formadores de micorriza, que mejoran la biodisponibilidad de estos elementos para ponerlos al servicio de la producción de pastos y forrajes, para mejorar la productividad versus mayor sostenibilidad referida a la mayor permanencia de estos elementos nutrientes dentro del sistema suelo. Hemos encontrado resultados bastante coherentes y bastante prometedores a la luz de la aplicación de estas mezclas mineral-orgánicas relacionados con la tecnología Permaxion. Siempre hay una mayor producción porque se garantiza mayor permanencia de esos elementos nutrientes dentro del sistema suelo. La fertilización es una consideración netamente económica. Si aplica un fertilizante, se aplica un nutriente para obtener beneficio. Usted no aplica un fertilizante para que se le pierda. Usted no aplica fósforo para que se le pierda el 90, el 95%. Usted no aplica nitrógeno para que se le pierda el 60%. Usted no produce pasto y forraje al aplicar más cantidad de fertilizante. La consideración es una consideración de costo-beneficio, de cuánto aplica, cuánto le vale producir un kilo de forraje, cuánto le vale producir un kilogramo de forraje verde para suministrarle en su esquema de producción lechero. Entonces, dentro de esta consideración de costo-beneficio, se puede aplicar definitivamente menos si se garantiza una mayor permanencia de esos elementos nutrientes dentro del sistema suelo-planta. Si se garantiza una mayor permanencia de esos elementos nutrientes, vamos a tener sistemas de producción mucho más amigables, mucho más sostenibles, apuntándole a una mayor productividad. Y productividad quiere decir producir más forraje verde, producir más materia seca. Y hemos encontrado una forma bastante coherente, bastante lógica en el tiempo, que estos resultados van manifestando mayor capacidad eh, productiva en términos de forraje verde, en términos de materia seca.
hemos encontrado que los costos de producción son menores. El producir el producir forraje en términos de costos es la consideración que tenemos que hacer. ¿Cuánto me vale producir 1 kilogramo de forraje verde? ¿Cuánto me vale producir 1 kilogramo de materia seca? Y hemos encontrado comparativos como con la tecnología Permaacción se puede producir 7 a 7.2 pesos por kilo versus 9,19. Eso es una consideración bastante importante. En otros ensayos hemos encontrado costos de producción de 1 kilogramo de pasto quicuyo un 11% menor comparativamente con fertilizantes de naturaleza y de grado similar. Entonces, estamos teniendo una consideración relacionada con la sostenibilidad y la productividad. La sostenibilidad y la productividad a la luz del mantener la oferta productiva de los suelos, de mantener la capacidad de producir forraje en términos de materia seca y de forraje verde para que esa materia seca y esa forraje verde se convierta en litros de leche. Muchas gracias por su atención. Quedamos pendientes a sus observaciones y comentarios. Muchas gracias. Octavio, muchísimas gracias. Ya pueden todos abrir su micrófono si quieren hacer alguna pregunta o si quieren hacerla directamente por el chat, también estamos escuchando. En el chat no hay ninguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta, pero bueno, de todas maneras entonces les enviaremos a los correos electrónicos que están ya registrados la grabación de este conversatorio. Recuerden que también dentro de un mes tendremos el segundo. No sé pronto, Octavio, si lo tienes ahí y luego vuelves a poner los asesores. Aquí pueden ver también los asesores para que llamen a cada uno de acuerdo con su ubicación. Adelante, Octavio. Este es nuestro nuevo conversatorio, el próximo conversatorio, Catalina, sí. Beneficios productivos y reproductivos al suministrar un forraje de buena calidad para el martes 19 de mayo del presente año. Bueno, hay una pregunta en el chat nueva. ¿El uso de fertilizantes foliares es aconsejable con este tipo de fertilización? Los fertilizantes foliares son utilizados para solucionar situaciones pues, puntuales, puntuales que se presentan, pues en este caso en el manejo de la pradera, en el manejo de la pastura. Todo fertilizante foliar debe considerar un adherente o un pegante para hacer más efectivo el proceso de incorporación. La fertilización foliar sí puede ser complementaria a este tipo de fertilizantes que son edáficos, es decir, dirigidos al suelo, pero la recomendación es que la utilización de estos fertilizantes foliares sea para suplir o para solucionar situaciones puntuales de un déficit nutricional particular en la pradera o en la pastura en un momento dado. ¿De acuerdo? Listo. Muchísimas gracias, Octavio. Espectacular el conversatorio. Clarísimo, porque es importante no aplicar únicamente fertilizantes, sino combinarlo con la materia orgánica y el carbono orgánico. Y quedamos atentos entonces a los siguientes conversatorios. Muchas gracias a todos. Ya pueden activar su micrófono si quieren. Muchas gracias a todos. Si tienen algún comentario, alguna observación, bienvenido. O todo quedó muy claro, que estamos muy atentos pues, a sus inquietudes. Hola, Octavio. Mauricio. Que cada día tenemos más argumentos y más fortaleza de la línea de Permaacción, no solamente en pastos, porque es aplicable a
otros cultivos, pero cada día hay más argumentos para posicionar la línea. Muchas gracias. Bien, Mauricio, gracias a vos. ¿Alguien más Viejo. iba? José Rendón, una preguntita. ¿Cuál es la cantidad que de pronto no me quedó claro recomendable por hectárea de este fertilizante y cada cuánto? Sí, nosotros estamos haciendo una recomendación del producto Permacción 3188 que ha sido particularmente para el manejo de praderas de Kikuyo en trópico alto entre 150 y 200 kilogramos por hectárea en cada pastoreo, en cada rotación. En cada rotación. 150 está alto. Lo mismo opera en el trópico bajo, para pastos braquiarias y todo. En el trópico bajo habría que hacer una consideración dependiendo del tipo de pH, porque estos suelos de trópico bajo van a Muy tener ácido. pH más ácidos y mayores contenidos de aluminio. Allí hay que hacer una consideración de la expectativa que se quiere producir de forraje. No solamente la aplicación de nitrógeno como veníamos acá, sino hacer un ajuste con algunas enmiendas y se logra reducir pues ostensiblemente la aplicación de este tipo de fertilizantes. Pues, finalmente, una preguntita. ¿El precio estimado de este producto por bulto qué costo? Sí, José Luis, ¿me ayudas ahí, por favor? José Luis está. Sí, ahí, José, ya puedes desactivar tu micrófono. Octavio, ¿para qué zona? Porque pues nos varía el precio. Preguntarle al Zona del señor de qué Caquetá, parte zona del del país. Caquetá. Rafael, Caquetá. Ve, apenas. Debe estar alrededor de 100.000 pesos el bulto, Octavio. Y para el Caquetá, la recomendación que tú nos habías mandado era mezclar uno de Urafos por uno de 3188, Octavio. 100 kilos más o menos por rotación, ingeniero Octavio. Sí, Rafael, te escucha directamente don José Rendón para que hagas contacto directamente con él y le dar una buena recomendación. Rafael. Hola, don José, ¿cómo ha estado? Don José, sí, nosotros ya hemos trabajado y estamos recomendando por rotación 50 kilos de Urafos, que es el acondicionador que acaba de hablar el ingeniero Octavio, que nos ayuda. Urasol. Urafos. Sí, señor, con ese. 50 y 50. Sí, señor, por rotación. Muy bien, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, una pregunta. En la dosis recomendada de 150 a 200 kilos por hectárea rotación, los estimativos en raigras de producción en forraje verde es de cuánto en kilos, 1.8 kilos, 2 kilos, y cuántas rotaciones estaría dándole uno al año, unas 7, unas 8 rotaciones. Sí, el estimativo pues va a depender muchas de las condiciones pues donde esté ubicado el sistema de producción. Las condiciones de suelo y manejo serán determinantes en esa oferta y en esa capacidad de producción de forraje, pero sí se estima unas capacidades de producción entre 1.8 o 2.2 y rotaciones pues son muy variadas, desde 20 días algunos hasta 30 o 45 días. La idea es que el producto se ajusta pues perfectamente a los esquemas de manejo y a las rotaciones que tenga pues cada lechero en su sistema de producción. Por lo que no se cambia pues dramáticamente ningún esquema de manejo. La idea es que el producto se ajusta perfectamente al esquema de productor que tenga cada lechero. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. A usted muchas gracias. Gracias, Octavio. ¿Puedes volver a poner la última diapositiva de los comerciales para que todos sepan
para su zona, quién podría atenderlo y si no encuentran dónde están ustedes, puede atenderlo. Más Daniela y no me contesta. Listo, ahí estamos viendo todos los técnicos A la hora de la comerciales en las comida. diferentes zonas. Ah, sí, señor, me dan la comida como a las 4:30 o 5. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Rafael, realmente no lo tengo. De pronto puedes pedírselo a él directamente. No, Catalina, hola. No, yo invité a don Cornelio, pero el otro señor no sé quién era y no alcancé a apuntar los datos o no sé si él apuntaría a mi teléfono, doña Catalina. Era don José Jesús Rendón, ¿cierto? Sí, José Jesús Rendón Orozco. Y cómo no, correcto. Yo tengo aquí ya registrado el número de del Rafael. doctor Rafael Antonio. Correcto. José, muchas gracias. Sí, mi nombre es José Rendón. Correcto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos. Ahí les dejamos la diapositiva un momentico. Mientras todos nos salimos, gracias por su asistencia. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias para todos. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, don José. Quedamos en contacto.